Vamos a abrir nuestra Biblia y os invito a hacerlo en Primera de Corintios capítulo 4. Ahí en el versículo 6 nos enseña la palabra del Señor que la iglesia que glorifica a Dios es la que no se vuelve arrogante unos contra otros. Esa es la enseñanza de ver el mal ejemplo en esta iglesia. Observa lo que dice ahí, Primera de Corintios 4, versículo 6. Y esto, hermanos, lo aplico en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Recuerda que este es el propósito del ejemplo de Pablo y Apolos hacia los creyentes que estaban siendo arrogantes a favor de un hermano para estar en contra de otro hermano. La iglesia que glorifica a Dios no se coloca al lado de otro hermano a su favor para estar en un frente común arrogantemente contra el hermano, contra otro miembro de la congregación. Así que la iglesia que glorifica a Dios no actúa con arrogancia unos contra otros. El número 14 que estuvimos estudiando es la iglesia que se espera. Y eso en el capítulo 11, ¿verdad? Versículo 33. Capítulo 11, versículo 33. Ahí está en el contexto de la mesa del Señor, en la que los miembros de esta iglesia no se esperaban unos a otros para participar de la mesa. Y esto no es solamente una cuestión de tiempo, esto es una cuestión de falta de amor hacia los hermanos. No se esperaban, entonces cada uno comía de lo suyo sin compartir con aquellos que no tienen. Posiblemente los que llegaban más tarde eran aquellos que venían con poca capacidad económica. Y ahí dice en el versículo 33, así que hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Porque en el versículo 18 había divisiones y cuando os reunís como iglesia hay división entre vosotros. Después más adelante dice el versículo 20, por tanto cuando os reunís ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Así que algunos tomaban demasiado y otros no tenían suficiente. Y entonces la enseñanza de Pablo para esta iglesia es que se esperen. Sí, eso es la aplicación. Pero el fruto o el fondo es que se amen, compartan, se consideren unos a otros. Así que glorificamos a Dios al estar dispuestos a esperar a otros para poder compartir lo que el Señor nos da con aquellos que tienen necesidad. Por eso dice en el versículo 34, si alguno tiene hambre, es decir, si alguno tiene la excusa de decir, yo no espero porque tengo hambre. Bueno, aquí está la recomendación clara. Si alguno tiene hambre y no puede esperar, pues que coma en su casa. Es decir, que haga todo lo posible por mostrar la consideración al resto y no busque los tres pies al gato. Y termina ahí diciendo, para que no os reunáis para juicio. Esto es, para que no os reunáis pecando y recibáis por tanto juicio. ¿Y ese juicio cuál es? Versículo 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Es decir, no considerar la obra de Dios como para que afecte mi vida y ame a mis hermanos, no considerar mi propia vida, examinar mi vida, sino tomar la mesa del Señor de manera indigna, pecando y tolerando pecado en mi propia vida, entonces esto va a traer juicio para mí. Versículo 30, ¿qué juicio es? Bueno, un juicio muy claro. Por esta razón, ¿y cuál es la razón? Por no haber examinado su vida, no haber considerado la mesa del Señor, no haber discernido correctamente qué significa participar del cuerpo, pero no considerar a los hermanos. Entonces, por esta razón, y el juicio que viene sobre ellos, hay muchos débiles y enfermos. Esto es un juicio puntualmente que Dios trae de enfermedad, debilidad, incluso la muerte. Entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, esto es por Dios. Así que vemos ahí que debemos considerarnos unos a otros y esto glorifica a Dios en nuestro trato mutuo. No buscar nuestros propios intereses, sino cada uno el de los demás, como dice Filipenses capítulo 2. El número 15, de los unos a los otros, ¿cómo glorificamos a Dios? Y dice ahí, 1 Corintios 12, versículo 25. La iglesia que glorifica a Dios se le reconoce cuando hemos sido honrados por Dios al ser colocados en el cuerpo. Entonces
Ninguno de nosotros reconocemos que merecemos lo que hemos recibido, sino que estamos necesitados de gracia. Mira lo que dice el versículo 25. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. ¿A fin de qué? Y lo que dice a fin de qué, ¿qué significa eso? Muestra propósito, ¿no? Finalidad, un fin. Entonces, la finalidad es que tengamos cada uno de nosotros, no haya división y tengamos el mismo cuidado uno de otro. Ahora, ¿de dónde viene? Algo se ha dicho antes para que nosotros podamos tener este propósito final, que no tengamos división entre nosotros, sino que nos cuidemos unos a otros. Y el punto es este, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuisteis bautizados en un solo cuerpo, ya judío o griego, ya esclavo o libre, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Qué significa eso? Que no hay división entre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos recibido el mismo espíritu. Todos hemos recibido el mismo espíritu. No tú más que yo, ni yo más que tú, ni yo que soy judío tengo más derecho que el griego, ni el esclavo más que el libre, ni el que tiene más dinero que el que está más necesitado, ni el hombre ni la mujer. Así que no hay división en el cuerpo, todos debemos cuidarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque todos estamos necesitados de la misma gracia. Todos hemos sido salvados por la misma gracia. Podría ser que alguien que ha vivido una vida muy desordenada, ha hecho barbaridades que otros no ha hecho, otros han vivido una vida aparentemente buena, ordenada, pues el Señor ha tenido más gracia con uno que con otro. ¿Tú qué dirías? El Señor ha tenido más gracia con uno que pecó mucho más que con otro que parece que pecó poco. Es la misma gracia. Es una gracia suficiente, porque el cometer un solo pecado, sea cual sea el pecado, ha ofendido al mismo Dios Santo. Así que si uno infringe una parte de la ley, se hace culpable de toda la ley, porque la ley es dada por uno. Así que si es el mismo el que dio la ley y yo peco faltando a 14 leyes, ofendo igual que si falto a una ley. Entonces todos estamos necesitados de la misma gracia, todos hemos recibido el mismo espíritu, los judíos, los griegos, los del Betis, los del Sevilla, todos. Cualquier persona en cualquier situación. Los de izquierda, los de derecha, los panaderos y los banqueros, todos, cualquiera. Los de España, los de Ucrania, los de Latinoamérica, los de Estados Unidos. No hay división en el cuerpo de Cristo. No lo hay. Entonces, ¿cómo debemos glorificar a Dios? Cuidándonos, demostrándolo así, reconociendo que todos hemos recibido la misma gracia en Cristo Jesús. Así, cuando estamos dispuestos a reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas, entonces estamos preocupados los unos por los otros. Número 16. Dice Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Bueno, ¿eran caníbales estos o no? ¿Estaba hablando de canibalismo? No. Pero estaba hablando de una actitud de fieras. Una actitud usando la figura de fieras que se comen unos a otros. Animales irracionales que actúan unos en contra de otros para comerse mutuamente. ¿A quién está hablando? Bueno, a los gálatas que se caracterizan por ser ¿qué? Cristianos insensatos. Oh Gálatas insensatos, que dice el capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Estos eran creyentes que se habían fascinado por la falsa doctrina de volverse a las tradiciones judías. ¿Eran creyentes? Bueno, el que después de recibir esta carta inspirada, exponiéndolo al pecado, continuaba en el pecado de la ley, podríamos decir que estaban dando muestra de no ser verdaderos creyentes. Personas creyentes que reciben esta corrección, esta exhortación tan dura, la reciben y se arrepienten de haberse ido de nuevo al judaísmo y vuelven a Cristo,
Entonces puede decirse que son creyentes genuinos, que durante un momento estuvieron pecando, pero no perseveraron en el pecado. Pero ¿hasta qué punto habían estado pecando? Observa ahí en el capítulo 5, versículo 15. Si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es todo lo contrario de lo que está diciendo en los versículos 13 y 14. Mira los versículos 13 y 14. Porque claro, tú lees el 15 y que pone el 15. Pero, si ves el pero, tienes que volver para atrás. Y dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Es decir, aquí Pablo está diciendo, solo que no uséis la libertad como lo estáis haciendo, como pretexto para la carne. ¿Qué significa pretexto para la carne? Somos libres para pecar, para darle rienda suelta a mi pasión de la carne. No somos libres para eso. Como excusa. Ahora ya soy libre, puedo pecar porque ya he sido librado de la condenación del pecado. Cristo pagó por mí, ahora yo soy libre para vivir bajo la pasión de la carne porque soy salvo, siempre salvo. No, eso no es así. Dice ahí, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, ¿la libertad cuál es? ¿Para qué? Para servir con amor. Eres libre de lo que antes te impedía amar, servir con amor. Antes no podías servir con amor porque eras esclavo de qué? Del pecado, que hacía que te amaras a ti por encima de todo y que quisieras que te sirvieran a ti en lugar de servir tú a otros. Así que no has sido librado del pecado para ahora volverte a seguir pecando, sino que hemos sido llamados a libertad, fuimos llamados para servirnos en amor unos a otros. Y dice el versículo 14, porque toda la ley en una palabra se cumple. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le preguntaron a Jesús cuando llegaron y le dijeron, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Qué respondió Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza, y ya está. El segundo es semejante. Eso es importante. Lo que Jesús estaba diciendo es que Dios primero, pero el segundo mandato es igual que el primero. Es decir, es inseparable, es de la misma importancia. No puedes decir amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. No puedes separarlo. ¿Cuál es el mandato que Pablo cita aquí? ¿Cuál es el mandato? Dice, la ley se resume en uno y deja amar a Dios a un lado. Creo que con toda la intención. Porque los que quieren cumplir la ley decían que lo hacían por amor a Dios. Y los que decían que cumpliendo la ley alcanzaban la salvación, entonces lo hacían con la excusa de amar a Dios. Entonces eso para ellos no era raro. Lo que sí era necesario para ellos es ser expuestos a lo incongruente, a lo contrario, a lo que todavía ellos toleraban. Y era que no se amaban, no se servían. Y los Gálatas querían cumplir la ley y Pablo le dice, bueno, pues cumplir la ley. Y la única forma de que podamos cumplir la ley es habiendo nacido de nuevo. Ahora, no la ley del judaísmo, de los sacrificios, no la ley de la tradición del sábado, ni de los ayunos, ni de todas las cuestiones del Antiguo Testamento y de los lavamientos y de todas las historias. No, la ley que viene de un corazón transformado que busca agradar a Dios y cumple su palabra. Pero esto es lo que pasa en una iglesia que no glorifica a Dios, que actúa como animales. Se devoran y se muerden unos a otros. Bueno, no, al contrario. No es que no se amen, que podría quedarse ahí en la indiferencia. No, es que se odian. Son capaces de devorarse. Y aquí no es literal, ¿verdad? No es una iglesia que se está comiendo literalmente uno a otro, sino que están criticando al otro. Están levantando falsos testimonios. Están menospreciando y no atendiendo las necesidades unos de otros. No se están sirviendo por amor. Así que la iglesia que glorifica a Dios es la que sirve por amor unos a los otros en lugar de consumirse unos a otros. Y esa es la imagen metafórica, la de fieras que se comen mutuamente. Y esto tiene que ver con esos juicios que ellos estaban haciendo
Este no cumple la ley como yo sí cumplo la ley, nosotros somos los buenos, ellos los malos. Pues quiera el Señor movernos en obediencia por medio del poder de su Espíritu a que nos sirvamos en amor unos a otros. 17, Gálatas 5 y versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cuál es el mandato de los 3 verbos que hay ahí? Hay 3 verbos, ¿y cuál es el principal? No nos hagamos vanagloriosos, ese es el principal, ese es el mandato. Los otros 2 verbos, ¿qué son? Provocándonos, envidiándonos, ¿qué son? ¿Qué tipo de verbo es? La forma en la que nosotros nos vanagloriamos. ¿Cómo nos vanagloriamos a nosotros mismos? Cuando nos provocamos, cuando nos envidiamos, cuando hacemos eso, nos estamos vanagloriando. ¿Y vanagloriando qué es? ¿Qué significa la palabra vanagloriarse? ¿Ves que ahí hay 2 palabras? Vanagloria. Es decir, buscar la gloria propia que no vale de nada. Que se me reconozca una gloria que no tengo. Buscar que yo sea considerado con una gloria que no tengo. Echarme flores o levantarme sobre los demás. ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues cuando nosotros nos provocamos unos a otros. Es decir, cuando nosotros buscamos las cosquillas, queremos que otros pequen, provocamos a otros a su propio pecado, los tentamos cuando somos nosotros de tentación para otros y cuando nos envidiamos. Mira, provocándonos en el original es una palabra que se traduciría llamarnos afuera. ¿Sabe qué significa llamarnos afuera? En la puerta nos vemos. Eso se dice aquí, ¿no? Ahí te espero, en la calle nos vemos. Eso no me lo dices tú en la calle. Ese es el significado del verbo original. Llamarnos afuera, provocarnos, buscar la contienda. Es una palabra violenta. Es una palabra violenta. Claro, yo no se lo digo a alguien que tenga 2,5 metros. Yo no le digo eso. Yo se lo puedo decir, si se lo dijera, a alguien que pueda dominar, ¿verdad? Entonces, si es chiquitito y lo puedo dominar, le digo, nos vemos en la calle. Si es grande y me va a dominar a mí, yo me callo y no. ¿Cuándo me vanaglorio? Cuando yo me creo superior al otro, tengo una consideración de mí mismo, una gloria mayor de mí mismo, entonces creo que me puedo enfrentar con otro y soy violento hacia otro. Cuando pierdo el temor de Dios y además cuando busco no glorificar a Dios sino a mí mismo. Así que agitar lo malo que está en el otro, provocarnos, hacer que lo malo que está en el otro también salga. Yo sé que a mi hermano no le gusta esto, lo voy a chinchar, ¿no? Espero y creo que eso no debería estar en nuestro corazón. Pero hay una iglesia que hace esto. Pablo se está metiendo en este grupo. Pablo aquí no está hablando de ellos, Pablo está hablando de nosotros. Entonces Pablo está diciendo, cualquiera de nosotros se puede ver tentado a buscar la gloria de sí mismo, provocando a otros, porque así yo voy a quedar mejor, voy a sacar a la luz el pecado de los demás y lo hago provocándoles. La otra forma en la que me glorío o me vanaglorio, busco una gloria inútil que no merezco, sino solo Dios merece toda la gloria, es envidiándonos. ¿Y qué es envidiar? Envidiar es sentir disgusto. Envidiar es sentir disgusto al ser testigo o al escuchar la prosperidad de otro. Sentir disgusto al ser testigo o escuchar que otro prospera. Y eso me hace sentir mal. Esa es la envidia. Así que cuando nos envidiamos, en lugar de alegrarnos, ¿ves algo que el otro hermano tiene y te alegra? Eso no es envidia. ¿Ves algo que otro hermano tiene y te hace sentir mal porque quisieras tenerlo tú? Eso es envidia. Es más, eso es envidia que te vanagloria. Porque dices, yo también me lo merezco. O yo también lo quiero porque también puedo tenerlo igual que él. ¿Por qué él y yo no? Hermano, esto no está lejos de que cada uno de nosotros podamos caer en este pecado. Por eso tenemos que considerar
que necesitamos el fruto del Espíritu. Mira el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Todo esto, no vanagloriarnos, no provocarnos, no envidiarnos, solamente se puede hacer de una forma. ¿Cuál es? Viviendo en dependencia del Espíritu. Viviendo en dependencia del Espíritu. ¿Y esto cómo se hace? Versículo 16 del capítulo 5. Digo, pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Esto es efectivo. Una cosa va a producir un efecto. Es diferente al versículo 25, ¿verdad? Si vivimos por el Espíritu, andemos. Andemos. Ese andemos es un mandato. Pero en el versículo 16, el mandato está ahí. Andad por el Espíritu. ¿Y qué dice? La consecuencia. Y no cumpliréis el deseo de la carne. Y esto es ser guiado por el Espíritu, es ser guiado por la palabra de Dios, como dice Colosenses 3:15. Así que una iglesia que glorifica a Dios es aquella que no busca sus miembros, van a gloriarse a sí mismos, provocándose y envidiándose, sino buscar la gloria de Dios, alegrándonos por lo bueno que los otros tienen y también procurando la edificación y el bien de los demás. Y terminamos en Gálatas capítulo 6, terminamos el 18, Gálatas capítulo 6, y dice ahí versículo 1 y 2. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si has leído el versículo anterior, dice, yo no tengo riesgo de caer en la vanagloria. En el siguiente versículo nos encontramos que nos examinemos. No vaya a ser que nosotros también caigamos en ese mismo pecado. Ahora, si hay algún hermano que está pecando después de haber expuesto los frutos de la carne y del espíritu, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, no tenemos razón para destruirlo. No es la forma en la que la iglesia debe responder a un hermano que ha pecado. La forma en la que la iglesia responde a un hermano que ha pecado, ¿cuál es? La disciplina bíblica. ¿Sí o no? Sí. Y nos puede chocar y parecer feo, pero la disciplina bíblica es lo que Dios nos da para cuando un miembro peca. Y la disciplina bíblica no es hacerle daño al hermano. La disciplina bíblica no es destruir al hermano. La disciplina bíblica busca restaurar al hermano. La disciplina bíblica es amar al hermano. Y observa lo que dice ahí, vosotros que sois espirituales, o dicho de otra manera, los que de vosotros que seáis espirituales, porque es una forma de poner delante del espejo a cada uno de los miembros. Los que sois espirituales debéis actuar así. Los que no estáis actuando así, ya sabéis lo que sois. No sois espirituales. No estáis andando según el espíritu, sino según la carne. Entonces, como dice el versículo 1, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre. Y el espíritu de mansedumbre se explica. ¿Cuál es la mansedumbre? Bueno, no con la violencia para destruirlo, sino con la humildad de considerarte a ti mismo primero. Dice ahí, mirándote a ti mismo, examinándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o estés pecando del mismo modo en otro pecado o en ese mismo pecado. Entonces dice el versículo 2, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y ese es el punto del 18, llevar las cargas de los otros. Uno ya la carga de los otros. ¿Qué significa eso? ¿Que nos ayudemos cuando vamos cargados? ¿Que cuando hagamos una mudanza que nos llamemos? Bueno, no significa eso. Está en el contexto de restauración por un pecado. En un contexto de pecado en el que la iglesia debe restaurar. Así que cuando un hermano está débil en la fe y está pecando, lo que necesita es que otro hermano para restaurarlo venga y lleve la carga que él ahora en ese momento no puede llevar. Y forma parte de la disciplina bíblica. Pero llevar la carga no es tolerar que siga pecando. Y llevar la carga implica que aunque ese pecado te ha afectado a ti, tú debes sobrellevar esa carga, ese sacrificio y buscar la restauración del hermano, estando dispuesto a sufrir que el hermano ha pecado contra ti, pero cuando tú lo restauras y el hermano te pide perdón, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Cuántas veces? Y Jesús le dice a Pedro, todas las veces que venga, todas las veces que venga y te pide perdón, entonces tú perdónalo. Todas las veces que venga. Así que debemos
llevar las cargas uno de los otros. Dice Romanos 15:1, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es lo mismo. Pero en lugar de espirituales dicen los fuertes. Pero los fuertes no son los que están dispuestos a llevar su propia carga. Los fuertes espiritualmente son los que se examinan a sí mismos. En dependencia del Espíritu, andando en el Espíritu, entonces fortalecen al hermano débil en lugar de agradarse a sí mismo. Así que, mira, Mateo 8:17, para que se cumpla lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Está hablando de la obra del Mesías. Isaías habló del Mesías. Y habló del Mesías en Isaías 53:4, como el pueblo cantó el cántico del siervo sufriente. Y él dice, Él tomó nuestra flaqueza, Él llevó nuestras enfermedades. Es decir, cuando Jesús habla acerca de la obra del Mesías, está apuntando a que Cristo cargó sobre sí mismo en la cruz el pecado de todos nosotros. Y una obra que Cristo realizó para nuestra salvación es la misma obra que Cristo nos llama a que hagamos por amor a Cristo y a los hermanos, dispuestos a sobrellevar el pecado, la carga del hermano. Y esto es, en lugar de guardar rencor, considerar el Evangelio y el sacrificio de Cristo, el pecado que Él nos ha perdonado sufriendo el castigo injustamente, pues es el mismo ejemplo y modelo para nosotros cuando alguien peca contra nosotros. Pedimos venganza, que se discipline a la iglesia, que se le castigue porque ha pecado contra mí, que lo diga públicamente. No, sobrellevar las cargas de los otros es que cuando un hermano ha pecado y me ha hecho daño, pero el Señor le da arrepentimiento porque yo estoy participando en su restauración, entonces lo perdono, llevo la carga los unos de los otros. Señor, te pedimos que la forma en la que tú nos has salvado, la forma en la que tú nos has mostrado la gracia, Señor, nos has hecho parte de tu iglesia, la forma en la que estamos buscando tu gloria, Señor, la que estamos sobrellevando las cargas uno de los otros, Señor, queremos glorificarte así. Ayúdanos a examinar nuestras vidas y ver si estamos andando en el Espíritu o en la carne. Señor, confróntanos con tu palabra, con tu verdad. Que tu Espíritu, Señor, aunque sea doloroso, nos muestre nuestra realidad del corazón. Necesitamos ser salvados y ser santificados, Señor. Y por eso te adoramos por ser nuestro Salvador, pero también por ser nuestro Señor, a quien daremos cuenta de cómo estamos viviendo en esta vida, quien merece toda la gloria y nosotros debemos ser humillados, siervos inútiles somos. Y hacemos lo que teníamos que hacer porque tú eres quien recibe toda la gloria. Señor, ayúdanos a glorificarte en nuestro trato mutuo los unos a los otros. En el nombre de Jesús. Amén.